Buenas tardes, estimada docente. En esta oportunidad, los estudiantes Romero Torres, Leslie Solench y quien le habla, Ternero Hidalgo, Henry Walter, presentaremos la presente exposición referente al Tratado sobre Empresas Transnacionales y su cadena de suministros con respecto a los derechos humanos. ¿Sí? Le cedo la palabra a mi compañera Leslie Romero para que empiece la exposición. Gracias, colega. Siguiente PPT, por favor. En el marco general, vamos a encontrar que este tratado, que cita diferentes tratados internacionales sobre derechos humanos, para legislar o para que las empresas transnacionales se adhieran a esto. Entonces vamos a encontrar los principios. Uno de ellos nos dice que las empresas transnacionales pueden verse involucradas a través de diferentes formas de participación en violaciones de derechos humanos. Entonces, en base a estos principios es que están concernidos 10 tipos de legislaciones de tratados internacionales en materia de derechos humanos adscritos en este documento que estamos evaluando para proteger los derechos humanos. En las definiciones tenemos lo que es una empresa transnacional, que en el transcurso de la exposición lo tenemos en siglas de ETNS, que es una empresa transnacional. Una empresa transnacional es una compañía que opera en más de un estado. Puede ser una compañía o varias, ¿no? Y estas están controladas desde un centro para la toma de decisiones. Siguiente PPT, por favor. Bueno, ¿qué nos dice el tratado? Que las empresas transnacionales tienen obligaciones, tanto generales como de respetar los derechos humanos. En las generales, pues tenemos en las obligaciones que detentan del derecho internacional, porque como lo mencioné, estas empresas van a tener sede en diferentes países. Entonces, estos tratados van a estar con independencia al marco jurídico vigente en los estados de acogida o del origen afectado directamente a través de sus cadenas de suministro. El segundo punto, las obligaciones de las empresas transnacionales de respetar los derechos humanos. Estas empresas deben de abstenerse de cualquier acto o actividad que menoscabe o ponga en riesgo los derechos humanos de las personas. Bajo ninguna circunstancia deben demandar a los estados en virtud de tratados internacionales de comercio o inversión cuando estas demandas puedan afectar derechos humanos. Siguiente PPT, por favor. ¿Y cuál es la obligación de los estados en el ámbito de este tratado? Pues los estados, en relación a estas empresas transnacionales, pueden trabajar de manera individual o conjunta y tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar el disfrute de los derechos humanos en el contexto de las actividades que puedan realizar estas empresas. Entonces, ¿qué más nos dicen? Que los estados deben proteger los derechos humanos, implicando y tomando todas las medidas necesarias para asegurar que esto sea efectivo. Siguiente PPT, por favor. ¿Cuál es la obligación de los estados de responsabilizar a las empresas transnacionales y sus gerentes? Los estados que forman parte de este tratado deben establecer simultáneamente responsabilidad administrativa, civil y penal para las empresas transnacionales y sus gerentes que transgredan cualquier norma que proteja los derechos humanos. ¿Cuál sería la reparación por el abuso de derechos humanos por parte de las empresas transnacionales? Los estados que forman parte de este tratado deben garantizar el acceso a la justicia ante cualquier vulneración de un derecho humano, pues que se pueda aplicar de manera efectiva el debido proceso, conforme al derecho internacional. Siguiente PPT. Bueno, mi compañero les va
pasar a explicar cuáles son los mecanismos de control y ejecución en el presente tratado. Ok, muy amable compañera, gracias por el paso. Bueno, continuaremos tocando lo que es referente a lo que es mecanismos de cooperación internacional en investigación, jurisdicción y ejecución de sentencias. Como primer punto, los estados parte deben colaborar en los asuntos civiles y penales conforme lo establece el presente tratado. Como segundo punto, deben cooperar para garantizar que las empresas transnacionales cumplan las medidas para prevenir el riesgo real de daños por parte de estas y sus cadenas de suministros y hacerlas responsables por su incumplimiento. Así también deben asumir las medidas de asistencia legal mutua en las investigaciones, procesos y procedimientos jurídicos en relación a los abusos y violaciones cubiertas por ese tratado. Los mecanismos de cooperación incluyen, en particular, la investigación conjunta, la transferencia de procedimientos, la protección de los testigos, criminalización de obstrucción de la justicia por parte de las empresas transnacionales y sus gerentes. Ningún Estado, parte, puede exonerarse ni exonerar a otro Estado, parte u otra parte contratante de las responsabilidades por violaciones establecidas en el presente tratado. Con relación al punto de acceso a la justicia y reparación. Aquí está dividido en dos partes. En lo que habla sobre el derecho de las personas y comunidades afectadas por las actividades de las transnacionales. Como punto número 1, las personas y comunidades afectadas tienen derecho a la información, justicia, reparación y garantías de no repetición de las violaciones y abusos de derechos humanos. Las personas y comunidades afectadas tienen el derecho a la tutela judicial efectiva, eximidos de costos legales del proceso, procedimiento rápido, preferente y simplificado. Por otro lado, las obligaciones de los Estados partes en relación al acceso a la justicia. Los Estados partes reconocen la jurisdicción de la Corte Internacional sobre Empresas Transnacionales y la validez de sus sentencias que tendrán fuerza vinculante. Los Estados partes deben levantar el velo societario dentro de sus jurisdicciones, siempre de que éstas impidan la ejecución de las sentencias condenatorias contra estas empresas transnacionales. Los Estados partes deben aportar medidas legislativas, administrativas y judiciales que posibiliten la actuación de abogados defensores de derechos humanos en los procesos de litigio contra estas empresas transnacionales. Ahora bien, hablaremos sobre los mecanismos de participación en el marco del presente tratado. Los Estados parte deben aplicar las disposiciones del presente tratado, garantizando la participación de movimientos sociales, comunidades afectadas y organizaciones civiles, cuando se trate de autorizar o no actividades de las empresas transnacionales. Los Estados partes también deben alentar, permitir y reconocer las consultas populares como mecanismo para decidir si se realizan o no proyectos de desarrollo, llámese mineros, energéticos, de infraestructura, turismo, etc. Así también, los Estados partes deben adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a la información sobre derechos humanos, medio ambiente, salud y derechos laborales. Los Estados también deben adoptar medidas legislativas y administrativas, ¿no?, que posibiliten la acción de los abogados, como ya hemos mencionado en un punto principal. Bueno, esto ha sido todo de acuerdo al tema tratado por el grupo. Agradecemos su presencia y que nos hayan podido escuchar en la presente presentación.